Hola a todos, bienvenidos a otro apasionante episodio de Maravillas Antiguas. Imagina por un momento que puedes retroceder cientos de millones de años antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. ¿Qué podrías encontrar? Aunque a menudo pensamos en los dinosaurios como los amos indiscutibles de un planeta antiguo y salvaje, la verdad es que mucho antes de su aparición, la Tierra ya era un lugar aterrador y sorprendente. En este documental, nos embarcamos en un viaje al pasado remoto de la Tierra, a un tiempo en el que los continentes se movían a un ritmo inquietante, los océanos se expandían y contraían, y criaturas inimaginables poblaban los cielos, los mares y la tierra. Exploraremos los paisajes devastados por erupciones volcánicas, glaciaciones y extinciones masivas que marcaron la historia del planeta. Descubriremos cómo la vida logró surgir en un ambiente tan hostil, cómo los ecosistemas se desarrollaron en un planeta siempre cambiante, y cómo las criaturas más asombrosas evolucionaron para sobrevivir en este entorno primitivo. Prepárate para sumergirte en un mundo prehistórico increíblemente diverso y peligroso, y descubrir por qué la Tierra era un lugar aterrador antes de los dinosaurios. Pero antes de empezar este emocionante viaje, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Ahora sí, comencemos esta fascinante historia desde los orígenes del planeta. Nuestra historia comienza hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando la Tierra se formó a partir de la acumulación de polvo y gas en una nube que rodeaba al joven Sol. El planeta era un lugar muy diferente al que conocemos hoy, una masa de roca incandescente, bombardeada constantemente por asteroides y cometas que traían con ellos los componentes esenciales para la vida. Estos impactos no solo contribuyeron a moldear el planeta, sino también a crear los océanos que eventualmente darían origen a la vida. En esos primeros 1.000 millones de años, conocidos como el Eón Jádico, la Tierra era un lugar inestable y peligroso. Los volcanes erupcionaban continuamente, liberando enormes cantidades de gases tóxicos en la atmósfera. El calor proveniente del núcleo del planeta y la actividad volcánica mantenían la superficie en un estado líquido. Aunque todo parecía un caos, este periodo fue crucial para preparar el terreno donde la vida tendría una oportunidad. Poco a poco, a medida que la Tierra se enfriaba, los océanos comenzaron a formarse, y es en estos océanos donde la vida daría sus primeros pasos. Hace unos 3.500 millones de años, las primeras formas de vida comenzaron a aparecer en nuestro planeta. Estos organismos unicelulares, conocidos como procariotas, eran extremadamente simples, pero también increíblemente resistentes a las condiciones extremas de la Tierra primitiva. Las primeras formas de vida habrían prosperado en condiciones que serían letales para la mayoría de los organismos actuales. Los volcanes submarinos, las aguas calientes y cargadas de minerales y la atmósfera carente de oxígeno eran el hogar perfecto para estos microbios primitivos. En este ambiente hostil, los primeros seres vivos comenzaron a desarrollar la capacidad de realizar la fotosíntesis, un proceso que cambió para siempre la historia del planeta. A medida que estos organismos fotosintéticos liberaban oxígeno en el ambiente, la atmósfera terrestre comenzó a cambiar. Este proceso duró millones de años, pero eventualmente resultó en la Gran Oxidación, un evento que permitió la evolución de formas de vida más complejas. Sin embargo, para las criaturas primitivas que no dependían del oxígeno, este evento fue una catástrofe, ya que el oxígeno en grandes cantidades resultaba tóxico para ellas. Así, muchas de estas formas de vida se extinguieron, dando paso a nuevas oportunidades evolutivas para las que sí podían adaptarse al nuevo ambiente. A pesar de las condiciones extremas de este planeta primitivo, la vida continuó evolucionando.
Pero la Tierra no siempre fue un lugar cálido y acogedor para la vida. Hubo momentos en los que el planeta entero se transformó en una gigantesca bola de nieve, cubriendo gran parte de su superficie con glaciares que llegaban hasta las regiones ecuatoriales. Este fenómeno, conocido como la Tierra Bola de Nieve, ocurrió hace aproximadamente 700 millones de años, durante el período llamado criogénico. Durante este tiempo, los océanos se congelaron casi por completo y solo pequeñas áreas cercanas a los volcanes activos permanecieron libres de hielo. Las temperaturas eran tan bajas que incluso los trópicos estaban cubiertos por capas de hielo. Este evento fue uno de los más devastadores en la historia de la Tierra, ya que gran parte de la vida quedó atrapada bajo el hielo, con muy pocos lugares donde los organismos pudieran sobrevivir. Pero la vida, como hemos visto a lo largo de la historia, siempre encuentra una forma de sobrevivir. Algunas formas de vida microscópicas lograron adaptarse a las duras condiciones de la Tierra Bola de Nieve, prosperando en las pocas zonas cálidas que quedaban, como las cercanías de fuentes hidrotermales submarinas. Estos pequeños oasis de calor y minerales permitieron que la vida continuara evolucionando a pesar de las condiciones extremas. Eventualmente, la actividad volcánica volvió a cambiar la Tierra. Las erupciones masivas liberaron grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que provocó un efecto invernadero que calentó el planeta. Este calentamiento fue suficiente para derretir los glaciares, y la Tierra emergió de su estado helado. Una vez más, la vida aprovechó la oportunidad, y los océanos se llenaron de organismos unicelulares que comenzarían a formar las primeras cadenas alimenticias complejas. Este período de glaciación masiva no solo transformó el clima del planeta, sino que también tuvo un profundo impacto en la evolución de la vida. Las especies que sobrevivieron a la Tierra Bola de Nieve eran resistentes y estaban listas para enfrentar los nuevos desafíos que el planeta les presentaría. A medida que el planeta se descongelaba, la vida comenzó a diversificarse a un ritmo acelerado. Entramos en el Eón Proterozoico, una era que abarcó casi 2.000 millones de años y fue testigo de algunos de los avances más significativos en la historia de la vida. Fue en este tiempo cuando aparecieron los primeros organismos multicelulares, lo que marcó el inicio de una nueva era de evolución. Estos primeros organismos multicelulares eran increíblemente simples en comparación con las formas de vida que conocemos hoy en día, pero representaban un salto gigantesco en términos evolutivos. En lugar de estar formados por una sola célula, ahora estaban compuestos por múltiples células que trabajaban en conjunto para realizar funciones especializadas. Estos nuevos organismos se encontraban principalmente en los océanos, donde las condiciones eran más estables y favorables para la vida. Uno de los ejemplos más antiguos de vida multicelular es Dickinsonia, una criatura que vivió hace más de 560 millones de años. Dickinsonia era un animal de cuerpo blando y de forma ovalada, que podía crecer hasta 1,4 metros de largo. A pesar de su tamaño, este animal era increíblemente delgado, con solo unos pocos milímetros de espesor. No está claro si Dickinsonia era un animal, una planta o incluso un hongo, pero su descubrimiento ha sido clave para entender cómo era la vida antes de la llegada de los animales más complejos. Otro organismo fascinante de este periodo es Kimberella, un animal que se asemejaba a un molusco primitivo y que vivió hace unos 555 millones de años. Con su caparazón blando y un pie muscular, Kimberella podía moverse por el fondo del océano en busca de alimento. Este animal probablemente se alimentaba raspando la superficie del lecho marino para consumir partículas orgánicas. Estos primeros animales multicelulares eran una visión de lo que vendría después. A medida que el planeta seguía cambiando,
Estos organismos se diversificaron y comenzaron a ocupar nuevos nichos ecológicos. Los océanos de la Tierra estaban repletos de criaturas extrañas y diversas, algunas de las cuales evolucionarían para convertirse en los antepasados de muchos de los animales que conocemos hoy. Hasta ahora, hemos explorado los orígenes de la Tierra y los primeros momentos en la historia de la vida. Desde los microbios primitivos que habitaron los océanos hasta las primeras formas de vida multicelular, hemos visto cómo la vida logró abrirse camino en un planeta lleno de desafíos. La historia de la Tierra antes de los dinosaurios ya es sorprendente y aterradora, pero estamos solo en el comienzo. Uno de los momentos más importantes en la historia de la vida en la Tierra fue la explosión cámbrica, un evento que tuvo lugar hace aproximadamente 541 millones de años. Antes de este periodo, la vida era predominantemente microscópica y simple, pero durante la explosión cámbrica, la diversidad biológica se disparó de manera espectacular. Fue un tiempo en el que apareció una enorme cantidad de formas de vida complejas en los océanos, y muchas de las criaturas que surgieron entonces se convirtieron en los ancestros de los animales que existen en la actualidad. ¿Qué causó este increíble aumento en la diversidad de vida? A día de hoy, los científicos todavía no tienen una respuesta definitiva, pero varias teorías sugieren que el aumento del oxígeno en los océanos, junto con la evolución de los primeros depredadores y el desarrollo de estructuras corporales más complejas, fueron factores clave. Estos cambios crearon un ambiente en el que los organismos se vieron forzados a evolucionar rápidamente para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. El registro fósil de la explosión cámbrica ha proporcionado algunas de las criaturas más extrañas y fascinantes jamás descubiertas. En este periodo encontramos criaturas como Anomalocaris, un depredador temible que dominaba los mares cámbricos. Anomalocaris medía más de 1 metro de largo, lo cual era gigantesco en comparación con las otras criaturas marinas de la época. Tenía un cuerpo largo y segmentado, una boca circular con dientes afilados y grandes apéndices frontales con púas que utilizaba para capturar a sus presas. Otra criatura emblemática del Cámbrico fue Opabinia, un animal que parece haber salido directamente de una película de ciencia ficción. Este pequeño depredador medía unos 7 centímetros de largo y tenía un cuerpo segmentado, 5 ojos y una larga probóscide que utilizaba para agarrar a sus presas. Opabinia es una de las criaturas más extrañas jamás encontradas en el registro fósil y sigue siendo un misterio para los científicos. Además de los depredadores como Anomalocaris y Opabinia, el Cámbrico fue también la época en la que surgieron muchos de los grupos animales que aún existen hoy. Por ejemplo, los primeros artrópodos, el grupo que incluye a los insectos, arañas y crustáceos, comenzaron a aparecer en este periodo. Estos animales, con sus exoesqueletos duros y cuerpos segmentados, fueron capaces de adaptarse a una amplia gama de ambientes y rápidamente se convirtieron en uno de los grupos más exitosos en la historia de la vida en la Tierra. Uno de los artrópodos más famosos del Cámbrico es el trilobite, una criatura que vagaba por los fondos marinos en busca de comida. Los trilobites fueron increíblemente exitosos, sobreviviendo por más de 270 millones de años y diversificándose en miles de especies. Aunque ahora están extintos, su registro fósil es uno de los más abundantes y detallados del período Cámbrico y nos ofrece una visión fascinante de la vida en los antiguos océanos de la Tierra. Este dramático aumento en la diversidad de formas de vida trajo consigo la aparición de depredadores, carroñeros y nuevas estrategias de supervivencia. Los ecosistemas comenzaron a volverse mucho más complejos y la vida en los océanos estaba cambiando a un ritmo rápido.
Con la llegada de estos nuevos actores al escenario, la vida en la Tierra nunca volvería a ser la misma. A medida que la vida en los océanos prosperaba y evolucionaba, algunos organismos comenzaron a dar los primeros pasos para colonizar la tierra firme. Este evento no fue inmediato ni sencillo, y tomó millones de años, pero marcó el inicio de una nueva era para la vida en la Tierra. Los primeros seres vivos en salir del agua no eran animales, sino plantas. Hace aproximadamente 470 millones de años, durante el período Ordovícico, las primeras plantas primitivas comenzaron a establecerse en tierra firme. Estas plantas eran muy simples en comparación con las plantas modernas. Se trataba principalmente de musgos y algas que crecían en las orillas de los cuerpos de agua y dependían completamente de un ambiente húmedo para sobrevivir. Estas plantas, sin embargo, prepararon el terreno para la eventual colonización de la Tierra por parte de los animales. Al cubrir la Tierra con vegetación, comenzaron a cambiar la atmósfera, enriqueciendo el aire con oxígeno y creando nuevos hábitats. Con el tiempo, algunas de estas plantas evolucionaron para volverse más resistentes y comenzaron a aventurarse más lejos de las costas, lo que resultó en la aparición de los primeros ecosistemas terrestres. Poco después de las plantas, los primeros animales también comenzaron a explorar la Tierra. Los primeros en hacerlo fueron los artrópodos, específicamente criaturas similares a los escorpiones y los milpies actuales. Estos animales ya tenían exoesqueletos que los protegían del ambiente seco de la tierra firme y les permitían moverse con relativa libertad. Uno de los artrópodos más antiguos conocidos que habitó la tierra firme es el Eurypterus, o escorpión de mar, una criatura que podía crecer hasta 2 metros de largo y que alternaba entre la vida acuática y terrestre. Otro pionero en la colonización terrestre fue Arthropleura, un pariente lejano de los milpies modernos que podía alcanzar longitudes de hasta 2 metros. Arthropleura vivía en los densos pantanos y bosques primitivos del Carbonífero, un período caracterizado por una atmósfera rica en oxígeno, lo que permitía que los insectos y artrópodos alcanzaran tamaños enormes. Pero no solo los artrópodos comenzaron a colonizar la Tierra. Con el tiempo, los primeros vertebrados también siguieron su ejemplo. Estos animales acuáticos se adaptaron para vivir fuera del agua, desarrollando pulmones más eficientes y extremidades robustas que les permitían moverse por tierra. Uno de los primeros vertebrados en habitar la Tierra fue Tiktaalik, un animal que vivió hace aproximadamente 375 millones de años. Tiktaalik tenía una mezcla de características tanto de peces como de tetrápodos, incluidos pulmones y aletas, que podían utilizarse como patas para moverse en tierra firme. El éxito de estos primeros colonizadores de la Tierra marcó un punto de inflexión crucial en la historia de la vida. La tierra firme, que durante miles de millones de años había estado desprovista de vida, se estaba transformando en un nuevo hábitat lleno de oportunidades evolutivas. Este proceso abriría la puerta para la evolución de los reptiles, anfibios y finalmente los mamíferos que dominarían el planeta durante los próximos cientos de millones de años. Hace unos 359 millones de años comenzó el período Carbonífero, una era caracterizada por pantanos inmensos, densos bosques de helechos gigantes y una atmósfera rica en oxígeno. Este período fue testigo de algunos de los mayores insectos y artrópodos que jamás hayan existido. La combinación de altos niveles de oxígeno y vastas áreas de vegetación creó un ambiente perfecto para que estos organismos crecieran a tamaños enormes. Uno de los ejemplos más impresionantes de los insectos gigantes del Carbonífero es la Meganeura, una libélula gigantesca con una envergadura de alas de hasta 70 centímetros.
Estas criaturas surcaban los cielos, cazando otros insectos más pequeños y posiblemente pequeños vertebrados. Su gran tamaño fue posible gracias a la atmósfera rica en oxígeno, que permitía que sus cuerpos absorbieran suficiente aire para sustentar su tamaño. Otro artrópodo colosal del Carbonífero fue Arthropleura, del cual ya hablamos anteriormente. Esta criatura, que podía medir hasta 2 metros de largo, vagaba por los bosques primitivos, alimentándose de plantas y materia en descomposición. Aunque su apariencia podía resultar intimidante, los fósiles sugieren que Arthropleura era un herbívoro, alimentándose de los densos helechos y plantas vasculares que cubrían el suelo de los bosques carboníferos. El Carbonífero fue también la época en la que aparecieron los primeros reptiles. Uno de los más antiguos conocidos es Ailonomus, un pequeño reptil que vivió hace unos 315 millones de años. Este animal, que medía apenas 20 centímetros de largo, fue uno de los primeros vertebrados en poner huevos en tierra firme, lo que le permitió colonizar nuevas áreas lejos de los cuerpos de agua. El clima cálido y húmedo del Carbonífero, junto con la abundante vegetación, hizo de esta era un paraíso para la vida. Los vastos bosques de helechos gigantes absorbían grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que contribuyó a la formación de depósitos masivos de carbón que hoy en día utilizamos como fuente de energía. Sin embargo, hacia el final del Carbonífero, el clima comenzó a cambiar drásticamente, lo que llevó a la desaparición de muchos de los gigantes insectos y a la transformación del paisaje. El período pérmico, que comenzó hace unos 298 millones de años, fue testigo de uno de los eventos más devastadores en la historia de la Tierra, la extinción masiva del Pérmico-Triásico, también conocida como la Gran Mortandad. Este evento, que ocurrió hace aproximadamente 252 millones de años, acabó con aproximadamente el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres, lo que lo convierte en la mayor extinción en la historia del planeta. La extinción del Pérmico fue provocada por una combinación de factores catastróficos. En Siberia, gigantescas erupciones volcánicas liberaron cantidades masivas de gases de efecto invernadero, lo que provocó un calentamiento global extremo. El aumento de la temperatura del planeta causó la acidificación de los océanos y una disminución drástica en los niveles de oxígeno, creando condiciones anóxicas en el agua, lo que resultó fatal para la vida marina. Además del calentamiento global, el vulcanismo liberó grandes cantidades de metano en la atmósfera, lo que intensificó aún más el cambio climático. Los ecosistemas terrestres también se vieron gravemente afectados. Las plantas no pudieron sobrevivir al calor extremo y a la sequía, lo que provocó el colapso de las cadenas alimentarias. Entre las criaturas más emblemáticas que desaparecieron en esta extinción están los trilobites, que habían existido durante más de 270 millones de años. Los trilobites no lograron adaptarse a las condiciones cambiantes y finalmente se extinguieron al final del Pérmico. Sin embargo, no toda la vida desapareció durante la Gran Mortandad. Algunos grupos, como los terapsidos, un grupo de reptiles que incluía a los antepasados de los mamíferos, lograron sobrevivir a la extinción y continuaron evolucionando en el Triásico, allanando el camino para el surgimiento de los mamíferos millones de años más tarde. Después de la devastadora extinción del Pérmico, la Tierra tardó millones de años en recuperarse, pero lo hizo de una manera que sentaría las bases para la llegada de los dinosaurios. El período Triásico, que comenzó hace unos 252 millones de años y se extendió hasta hace 201 millones de años, fue una época de reconstrucción. Los ecosistemas que habían sido diezmados lentamente comenzaron a repoblarse y nuevos grupos de animales
tomaron el control de los hábitats que habían quedado vacíos. Durante el Triásico, el supercontinente Pangea dominaba el planeta. Este enorme bloque de tierra, que reunía casi todas las masas continentales de la Tierra, creaba un ambiente diverso, con vastas zonas desérticas en el interior y áreas costeras húmedas y fértiles. A lo largo de este periodo, la vida en la Tierra fue evolucionando para adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas y geológicas. Uno de los grupos más importantes que surgió durante el Triásico fue el de los archosaurios, una rama de reptiles que incluía a los ancestros de los dinosaurios, así como a los cocodrilos modernos y aves. Los archosaurios comenzaron como animales pequeños y ágiles, pero con el tiempo se diversificaron, evolucionando en una variedad de formas y tamaños. Postosuchus fue uno de los depredadores más formidables del Triásico. Este gran reptil terrestre era pariente cercano de los cocodrilos, pero vivía exclusivamente en tierra firme. Postosuchus tenía una poderosa mandíbula llena de dientes afilados y se cree que cazaba animales herbívoros de gran tamaño. A pesar de su apariencia aterradora, Postosuchus caminaba en 4 patas, lo que lo diferenciaba de los futuros depredadores bípedos que dominarían el Mesozoico. Otro de los grandes reptiles del Triásico fue Plateosaurus, uno de los primeros grandes herbívoros de la Tierra. Este animal podía llegar a medir hasta 10 metros de largo y se desplazaba tanto en 2 como en 4 patas, lo que le permitía acceder a diferentes tipos de vegetación. Plateosaurus era parte del grupo de los prosaurópodos, precursores de los gigantes saurópodos del Jurásico. Aunque el Triásico fue dominado por varios tipos de reptiles, hacia el final de este periodo surgió un grupo que eventualmente gobernaría la Tierra por más de 160 millones de años: los dinosaurios. Los primeros dinosaurios aparecieron hace aproximadamente 230 millones de años, y aunque al principio eran animales pequeños y poco numerosos, pronto se convirtieron en uno de los grupos más exitosos en la historia del planeta. Uno de los primeros dinosaurios conocidos fue Herrerasaurus, un depredador bípedo que vivió en lo que hoy es Sudamérica. Herrerasaurus medía unos 3 a 6 metros de largo y tenía una estructura ligera, lo que le permitía moverse rápidamente. Era un cazador ágil y posiblemente se alimentaba de otros reptiles más pequeños y de herbívoros primitivos. Otro dinosaurio temprano fue Eoraptor, que también vivió en Sudamérica y se considera uno de los dinosaurios más antiguos que se han descubierto. Eoraptor medía aproximadamente 1 metro de largo y era un cazador pequeño, probablemente alimentándose de insectos y pequeños vertebrados. Aunque Eoraptor es conocido como uno de los primeros dinosaurios, los científicos todavía debaten si este animal era estrictamente un dinosaurio o un pariente cercano. Lo que distingue a estos primeros dinosaurios de los reptiles que los precedieron no solo es su postura erguida, que les permitía caminar en 2 patas, sino también sus adaptaciones para una vida activa. Los dinosaurios tenían articulaciones y músculos más eficientes, lo que les permitía moverse de manera más rápida y económica, una ventaja clave en la competencia por los recursos. Con el tiempo, estos primeros dinosaurios comenzaron a diversificarse y a ocupar diferentes nichos en sus ecosistemas. Mientras que algunos evolucionaron para ser depredadores veloces, otros se convirtieron en herbívoros robustos que pastaban en las tierras fértiles de Pangea. Con la llegada del Jurásico, hace unos 201 millones de años, los dinosaurios se convirtieron en los reyes indiscutibles del planeta. Este periodo, que se extendió hasta hace unos 145 millones de años, marcó una explosión en la diversidad de los dinosaurios, que se adaptaron a una amplia gama de ecosistemas en todo el mundo.
Uno de los grupos más conocidos de dinosaurios que surgió en este periodo fueron los saurópodos, los gigantes herbívoros de cuello largo. Brachiosaurus, Diplodocus y Apatosaurus son algunos de los ejemplos más famosos de estos colosos. Estos animales podían llegar a medir más de 30 metros de largo y pesar decenas de toneladas, lo que los convertía en los animales más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Los saurópodos se alimentaban de la vegetación alta, utilizando sus largos cuellos para alcanzar las copas de los árboles. Eran animales de movimientos lentos, pero su tamaño les ofrecía una gran protección contra los depredadores. De hecho, pocos carnívoros se atrevían a enfrentarse a estos gigantes. Sin embargo, no todos los dinosaurios del Jurásico eran colosales. Algunos eran mucho más pequeños y ágiles. Un ejemplo notable es Compsognathus, un dinosaurio del tamaño de un pavo que cazaba insectos y pequeños vertebrados. Estos pequeños dinosaurios eran rápidos y aprovechaban su velocidad para escapar de los depredadores más grandes. El Jurásico también fue testigo de la aparición de algunos de los primeros dinosaurios carnívoros gigantes, como el Allosaurus. Este depredador bípedo medía hasta 12 metros de largo y tenía una mandíbula poderosa con dientes afilados y curvos, ideales para desgarrar la carne de sus presas. Allosaurus cazaba en grupo y probablemente atacaba a grandes herbívoros, como los saurópodos juveniles. Aunque los dinosaurios dominaron la Tierra durante gran parte del Mesozoico, no estaban solos. El Jurásico y el Cretácico también fueron épocas de gran diversidad en otros grupos de animales y plantas que cohabitaron junto a ellos. Durante el Jurásico, los primeros mamíferos comenzaron a aparecer, aunque eran criaturas muy pequeñas y nocturnas que vivían a la sombra de los dinosaurios. Estos primeros mamíferos eran del tamaño de ratones y llevaban una vida muy discreta, alimentándose de insectos y otros pequeños invertebrados. No obstante, su aparición marcaría el comienzo de una larga evolución que, millones de años más tarde, los convertiría en los dominantes de la Tierra tras la extinción de los dinosaurios. Los pterosaurios, los primeros vertebrados en desarrollar el vuelo, también prosperaron durante el Mesozoico. Aunque a menudo se les confunde con dinosaurios, los pterosaurios pertenecen a un grupo distinto de reptiles voladores. Algunos de los más grandes, como Pteranodon y Quetzalcoatlus, tenían alas que se extendían hasta 10 metros, permitiéndoles volar grandes distancias en busca de alimento. Se alimentaban principalmente de peces, que cazaban lanzándose en picada desde el aire, aunque algunos también cazaban pequeños vertebrados en tierra. Otro grupo clave que cohabitó con los dinosaurios fueron los cocodrilomorfos, los ancestros de los cocodrilos modernos. Durante el Mesozoico, estos reptiles habitaban tanto el agua como la tierra, y algunas especies llegaron a rivalizar con los dinosaurios en tamaño y ferocidad. Los cocodrilomorfos cazaban en los ríos y lagos, acechando a sus presas antes de atacar con un mordisco devastador. Nos adentramos en el Cretácico, la última fase de la era de los dinosaurios, que comenzó hace unos 145 millones de años y terminó abruptamente hace 66 millones de años. Durante este periodo, el planeta atravesaba cambios significativos. Los continentes comenzaron a separarse, alejándose cada vez más del supercontinente Pangea, y los océanos se extendían entre las tierras emergentes, creando un clima cálido y húmedo que favoreció el florecimiento de la vida. Uno de los aspectos más fascinantes del Cretácico fue la evolución y diversificación de los dinosaurios. Fue en esta era cuando surgieron algunas de las especies más famosas y colosales, pero también cuando los ecosistemas se volvieron mucho más complejos. No solo se trataba de un mundo dominado por gigantes, sino de uno donde el equilibrio entre carnívoros y herbívoros
alcanzó su punto máximo. Entre los herbívoros más representativos de esta era estaba el imponente Triceratops, un dinosaurio cuadrúpedo con 3 cuernos en su cabeza y un gran escudo óseo. A pesar de su robusto cuerpo, Triceratops era una presa codiciada para los depredadores más grandes. Sin embargo, sus cuernos y su pesada estructura lo convertían en un adversario formidable. Al mismo tiempo, algunos de los dinosaurios más pequeños y ágiles, como Velociraptor, estaban desarrollando habilidades avanzadas para cazar en grupos, lo que les permitió sobrevivir y cazar presas mucho más grandes que ellos. Estos dinosaurios bípedos y ágiles son conocidos por su inteligencia y capacidad de coordinación en la caza, lo que los convierte en uno de los depredadores más fascinantes de esta época. El Tyrannosaurus Rex, el rey indiscutible de los depredadores del Cretácico, fue otro gigante que surgió en esta era. Con una longitud de hasta 12 metros y una mandíbula poderosa, el T-Rex era un depredador temible. Sus dientes, afilados y adaptados para desgarrar carne, y su mordida extremadamente potente lo convirtieron en uno de los animales más peligrosos que jamás haya existido. Sin embargo, aún se debate si el T-Rex era un cazador activo o un carroñero que aprovechaba las sobras de otros depredadores. Los océanos del Cretácico también estaban llenos de vida. Los plesiosaurios, con sus largos cuellos y cuerpos hidrodinámicos, nadaban en los mares cazando peces y calamares. Los mosasaurios, por otro lado, fueron los depredadores marinos más formidables. Estos reptiles marinos gigantes podían llegar a medir hasta 17 metros y cazaban desde peces hasta grandes reptiles acuáticos. A medida que el Cretácico avanzaba, el mundo se volvía más diverso y complejo. Las plantas con flores, angiospermas, que habían surgido en el Jurásico, se expandieron rápidamente, transformando los paisajes y creando nuevos hábitats para la fauna. Los bosques de coníferas que habían dominado durante millones de años comenzaron a compartir espacio con estos nuevos tipos de vegetación. El surgimiento de las flores también revolucionó la interacción entre plantas e insectos. Nuevas especies de insectos comenzaron a polinizar las plantas, y esta coevolución entre flores e insectos trajo consigo un incremento en la biodiversidad. Este fenómeno también benefició a los dinosaurios herbívoros, que ahora tenían acceso a una gama más amplia de alimentos. Por otro lado, la vida en los cielos también cambió dramáticamente durante el Cretácico. Los pterosaurios seguían dominando los cielos, pero su diversidad y tamaño alcanzaron niveles sorprendentes. Quetzalcoatlus, uno de los pterosaurios más grandes, tenía una envergadura de hasta 12 metros, lo que lo convertía en uno de los animales voladores más grandes de la historia. Aunque los pterosaurios eran los reyes del aire, este periodo también fue testigo del surgimiento de las primeras aves verdaderas, descendientes de dinosaurios con plumas que habían desarrollado la capacidad de volar. Entre las primeras aves se encontraba Archaeopteryx, que tenía una mezcla fascinante de características tanto de dinosaurios como de aves. Con dientes, garras en las alas y una larga cola ósea, Archaeopteryx todavía retenía muchas características de sus antepasados dinosaurios, pero su cuerpo cubierto de plumas y sus huesos livianos lo habilitaban para volar. Mientras tanto, en los océanos, la fauna marina seguía evolucionando. Los ictiosaurios, que alguna vez habían sido los depredadores marinos dominantes, comenzaron a declinar, mientras que los mosasaurios se apoderaron de los mares. Estas enormes criaturas, parecidas a lagartos gigantes, estaban en la cima de la cadena alimentaria marina. Se alimentaban de peces, otros reptiles marinos e incluso de pterosaurios que cazaban demasiado cerca de la superficie del agua.
El Cretácico fue un período donde la vida floreció en una abundancia sin precedentes. Pero todo esto llegaría a un final repentino y catastrófico. Hace aproximadamente 66 millones de años, la Tierra sufrió una de las extinciones masivas más dramáticas y conocidas, la extinción del Cretácico-Paleógeno. Este evento, que acabó con alrededor del 75% de todas las especies de la Tierra, fue responsable de la desaparición de los dinosaurios no avianos y marcó el fin del dominio de estos gigantes sobre el planeta. El principal responsable de este evento catastrófico fue un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro que impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El cráter resultante, conocido como el cráter de Chicxulub, fue una cicatriz inmensa en la corteza terrestre que desató una serie de eventos apocalípticos. El impacto fue devastador. En el momento en que el asteroide golpeó la Tierra, liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares, desencadenando incendios forestales globales, terremotos masivos y tsunamis de proporciones inimaginables. La atmósfera quedó saturada de polvo y escombros, bloqueando la luz solar durante meses o incluso años, lo que provocó un drástico enfriamiento global conocido como invierno de impacto. Las plantas, incapaces de realizar la fotosíntesis debido a la falta de luz solar, comenzaron a morir, lo que a su vez llevó a la extinción de muchos herbívoros. Los depredadores que dependían de estos herbívoros también perecieron, creando un efecto dominó que devastó los ecosistemas terrestres y marinos. Incluso los grandes depredadores marinos, como los mosasaurios y los plesiosaurios, no pudieron escapar de las consecuencias del impacto. Sin embargo, no fue solo el impacto lo que causó la extinción masiva. Hay evidencia de que antes del impacto del asteroide, la Tierra ya estaba pasando por un periodo de intensa actividad volcánica en la región de los trapenses del Deccan, en la India. Estas erupciones liberaron enormes cantidades de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y azufre, lo que contribuyó a un calentamiento global significativo y a la acidificación de los océanos. La combinación de estas dos catástrofes, el impacto del asteroide y las erupciones volcánicas, llevó a uno de los eventos de extinción más catastróficos en la historia del planeta. Aunque el fin de los dinosaurios fue trágico y abrupto, dejó espacio para una nueva era de vida. Los mamíferos, que hasta entonces habían vivido a la sombra de los gigantes del Cretácico, encontraron su oportunidad de prosperar en los ecosistemas vacíos que dejaron los dinosaurios. Los mamíferos, que habían existido durante millones de años como pequeñas criaturas nocturnas, ahora comenzaron a diversificarse y a ocupar nuevos nichos. Sin los grandes depredadores y herbívoros dominando el planeta, los mamíferos evolucionaron rápidamente. Algunos se convirtieron en grandes herbívoros, como los antepasados de los elefantes, mientras que otros se especializaron en la caza, dando lugar a los primeros carnívoros de gran tamaño. El evento de extinción que acabó con los dinosaurios también permitió la expansión de las aves, que eran descendientes directos de los dinosaurios terópodos. Muchas de las aves que conocemos hoy en día descienden de estas primeras formas primitivas, que lograron sobrevivir gracias a su capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos ambientales. Después de la extinción de los dinosaurios, el escenario estaba listo para una nueva era. Los mamíferos, que hasta entonces habían ocupado un papel secundario en los ecosistemas dominados por los dinosaurios, comenzaron a expandirse y diversificarse en un mundo sin los gigantes del Cretácico. Este evento fue un verdadero punto de inflexión en la historia de la vida en la Tierra. A medida que los mamíferos comenzaron a explorar nuevos nichos ecológicos, evolucionaron en una variedad de formas y tamaños sorprendentes. Algunos, como los multituberculados, se especializaron en una dieta herbívora,
mientras que otros comenzaron a desarrollarse como carnívoros, ocupando el lugar dejado por los grandes depredadores del pasado. Entre los mamíferos carnívoros más formidables surgieron los creodontos, depredadores tempranos con dientes afilados y cuerpos ágiles que cazaban en la tierra. Sin embargo, no solo eran los pequeños mamíferos los que estaban prosperando. A medida que los continentes seguían alejándose, se crearon nuevos climas y hábitats, lo que permitió el surgimiento de mamíferos gigantes. En lo que hoy conocemos como la era cenozoica, animales como los paraceraterios, los mamíferos terrestres más grandes que jamás hayan existido, evolucionaron. Estos gigantes, parecidos a rinocerontes pero sin cuernos, podían alcanzar alturas de hasta 5 metros en los hombros y tenían cuellos largos que les permitían alcanzar las copas de los árboles para alimentarse de hojas. Su tamaño los hacía prácticamente invulnerables a los depredadores de su tiempo. Mientras tanto, en el océano, el escenario también estaba cambiando. Los descendientes de los mamíferos terrestres, como los antepasados de las ballenas y los delfines, regresaron al agua para aprovechar los abundantes recursos marinos. Los basilosaurios, uno de los primeros cetáceos, medían hasta 18 metros de largo y se adaptaron para cazar en los mares cálidos y tropicales del Eoceno. Los mamíferos no solo ocuparon nichos terrestres y acuáticos, también algunos se adaptaron para vivir en los árboles, dando origen a los primeros primates. Estos animales ágiles y con manos prensiles estaban bien equipados para navegar por las copas de los árboles en busca de frutas, hojas e insectos. De estos primeros primates evolucionarían finalmente los homínidos, el grupo que incluiría a los humanos. A medida que el Cenozoico avanzaba, el mundo natural continuó transformándose. Los continentes seguían alejándose y los climas fluctuaban entre períodos de calor y frío. Durante este tiempo, los ecosistemas comenzaron a parecerse cada vez más a los que conocemos hoy. Uno de los eventos más importantes de esta era fue la evolución de los pastizales. Con la expansión de los pastizales, muchas especies de mamíferos se adaptaron a la vida en estos vastos territorios abiertos. Los caballos, que comenzaron como pequeños herbívoros del tamaño de un perro, evolucionaron para correr a gran velocidad en las praderas, desarrollando patas largas y especializadas que les permitían escapar de depredadores. De manera similar, los antilocaprídeos y los bisontes comenzaron a prosperar en los nuevos hábitats de pastizales. En el otro lado del mundo, Sudamérica estaba aislada del resto de los continentes durante gran parte del Cenozoico, lo que llevó a la evolución de formas de vida únicas. Aquí vivían mamíferos como el toxodonte, un herbívoro de cuerpo robusto con una apariencia similar a la de un hipopótamo, y el Macrauchenia, con su largo cuello y su trompa corta. Mientras tanto, en los bosques densos, los antepasados de los elefantes actuales, los mastodontes y los mamut lanudos, prosperaban. Estos colosos, equipados con enormes colmillos curvos, se adaptaron a los climas fríos que comenzaban a dominar ciertas partes del mundo, y sus cuerpos se cubrieron de pelaje grueso para soportar las heladas temperaturas. Los carnívoros también se diversificaron. Los félidos dientes de sable, con sus icónicos colmillos largos y afilados, eran depredadores poderosos en las planicies y bosques de Norteamérica. Estos gatos prehistóricos cazaban presas grandes, como bisontes y caballos, usando sus colmillos para dar el golpe final. Aunque formidables cazadores, estos animales desaparecerían junto con muchas de sus presas al final de la Edad de Hielo. Este período también marcó la expansión de los homínidos, nuestros antepasados directos. Con la evolución del género Homo, los primeros seres humanos comenzaron a emerger en África. Estos homínidos desarrollaron herramientas de piedra y aprendieron a trabajar en grupos.
lo que les permitió cazar animales grandes y defenderse de depredadores. Hace unos 2.6 millones de años, la Tierra entró en un ciclo de glaciaciones intermitentes, conocido como la Edad de Hielo o Pleistoceno. Este período estuvo marcado por una serie de eventos glaciares en los que enormes capas de hielo cubrían gran parte de Norteamérica, Europa y Asia. Aunque estos ciclos fríos fueron interrumpidos por períodos más cálidos, tuvieron un impacto significativo en los ecosistemas y la fauna de la época. Durante la Edad de Hielo, muchos de los mamíferos gigantes que ya habían evolucionado prosperaron en este clima frío. Los mamut lanudos y los rinocerontes lanudos vagaban por las estepas heladas, buscando comida bajo la nieve. Sus enormes cuerpos y pelaje grueso los protegían del frío extremo, y sus largas colmillos y cuernos les ayudaban a desenterrar hierba y otras plantas para alimentarse. El megaterio, un perezoso terrestre gigante que podía llegar a medir más de 6 metros cuando se alzaba sobre sus patas traseras, era otro de los gigantes de la Edad de Hielo. A pesar de su tamaño intimidante, era un herbívoro que usaba sus garras para arrancar ramas de los árboles y alimentarse de hojas. En este mismo período, los humanos estaban desarrollando herramientas más avanzadas y técnicas de caza. Esto permitió a las primeras sociedades humanas enfrentarse a los gigantes de la Edad de Hielo, como los mamuts, a los que cazaban en grupos organizados. Las evidencias arqueológicas sugieren que los humanos de este tiempo también creaban refugios con pieles de mamut y utilizaban sus huesos para fabricar herramientas y armas. Sin embargo, a medida que la Edad de Hielo llegaba a su fin, hace unos 12.000 años, muchos de estos gigantes desaparecieron en una extinción masiva. Se debate ampliamente sobre las causas de esta extinción. Algunos científicos sugieren que el calentamiento global posterior a la Edad de Hielo redujo los hábitats de estos animales, mientras que otros creen que la caza excesiva por parte de los humanos también jugó un papel clave. A pesar de estas pérdidas, la extinción de los gigantes permitió que los humanos se expandieran y prosperaran. Los ecosistemas comenzaron a adaptarse al clima más cálido, y los mamíferos más pequeños, como ciervos, lobos y zorros, se volvieron más prominentes en los nuevos paisajes. Con la desaparición de muchos de los gigantes de la Edad de Hielo, los seres humanos se convirtieron en los nuevos protagonistas de la historia de la Tierra. La invención de la agricultura, que ocurrió alrededor del 10.000 a.C., permitió a las sociedades humanas establecerse en un solo lugar y comenzó a moldear el mundo de una manera nunca antes vista. Los animales que una vez habían vagado libres, ahora empezaron a ser domesticados. Los lobos se convirtieron en perros, los suros salvajes en vacas, y los caballos en compañeros indispensables para el transporte y el trabajo. Esta domesticación de animales fue un paso crucial en la expansión de las civilizaciones humanas. Pero, aunque los dinosaurios y los mamíferos prehistóricos gigantes ya no caminaban sobre la Tierra, su legado aún perdura. Los ecosistemas modernos, con sus bosques, sabanas y océanos, son el resultado de millones de años de evolución y adaptación. Los humanos, en particular, somos herederos de la historia de la vida que nos precedió. Hemos aprendido de los fósiles y del ADN de criaturas extintas, y cada vez estamos más cerca de comprender el intrincado tapiz de la evolución. Hemos viajado desde los primeros organismos unicelulares que surgieron hace miles de millones de años, hasta los gigantes de la Edad de Hielo y, finalmente, hasta los seres humanos modernos. La Tierra ha sido un escenario de cambios drásticos, donde la vida ha tenido que adaptarse, evolucionar y a veces desaparecer para dar paso a nuevas formas. Los secretos prehistóricos que hemos explorado nos han revelado un mundo fascinante y aterrador que existió mucho antes de que los dinosaurios reinaran. Este legado de vida antigua
ha moldeado la Tierra que conocemos hoy. La diversidad de especies, los complejos ecosistemas y los sorprendentes cambios climáticos del pasado nos ofrecen lecciones cruciales para enfrentar los desafíos del futuro. Hemos aprendido que la vida es resiliente y se adapta, pero también frágil, y cada acción tiene consecuencias profundas en la red interconectada que sostiene nuestro planeta. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro viaje, explorando la increíble historia de la Tierra antes de los dinosaurios, hasta la era de los mamíferos y más allá. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura por el pasado más antiguo de nuestro planeta. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más documentales como este.